homegrown's next. The homegrown's built. You got to build about 5 more places. Yeah, that's fair. All right. Y si mañana al abrir la puerta de tu casa tú te encontraras una carta oficial del gobierno que, sin más explicación, te declara no bienvenido al país donde tú naciste o donde te hiciste ciudadano, donde creciste, trabajaste, construiste toda tu vida, no por haber cometido un crimen, ni por haber violado alguna ley, ni por haber cruzado la frontera ilegalmente, sino porque simplemente alguien que está en el poder decidió que tu pensamiento es demasiado incómodo o que tu forma de ver el mundo ya no es compatible, que no se alinea con la nueva definición de lo que para ellos representa ser un buen ciudadano. Hoy en el 2025, bajo la nueva administración de Donald Trump, esa pesadilla ya no es una exageración ni un escenario hipotético, porque lo que dijo hace unos días desde la oficina Oval, en presencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele, marca un antes y un después en la historia de esta nación. Los homegrowns son los siguientes. Homegrown criminals next. Yeah. I said homegrown's next. The homegrown's built. You got to build about 5 more places. Yeah, that's fair. All right. Esa frase que para muchos pasó desapercibida como un comentario más dentro del caos habitual, es en realidad una declaración de intenciones tan claras como peligrosas. Una señal inequívoca de que la represión ya no se va a limitar a los inmigrantes, a los solicitantes de asilo o a los indocumentados, sino que ahora se extiende, sin filtros, a los ciudadanos estadounidenses nacidos en este país, con todos sus papeles en regla, pero que resultan incómodos, irreverentes, diferentes o simplemente irrelevantes para un proyecto de nación que ya no se basa en derechos universales, sino en una especie de lealtad forzada, arbitraria y selectiva. Porque cuando el poder decide que el pasaporte ya no te protege, que la Constitución puede ser reinterpretada para servir a los intereses del Ejecutivo y que el disenso puede ser tratado como traición, entonces ya no estamos hablando de democracia, no señores. Estamos hablando de una transformación silenciosa hacia un modelo que castiga la diversidad de pensamiento, que criminaliza la disidencia y que comienza a ver a sus propios ciudadanos como amenazas internas. They're great facilities, very strong facilities, and they don't play games. I'd like to go a step further. I mean, I said it to Pam. I don't know what the laws are. We always have to obey the laws, but we also have homegrown criminals, absolute monsters. I'd like to include them in the group of people to get them out of the country. Lo más alarmante de todo esto es que las piezas ya están en movimiento. Acuerdos con gobiernos extranjeros para alojar prisioneros que el sistema judicial aún no ha condenado. Discursos oficiales que mezclan inmigración con terrorismo doméstico y nuevas interpretaciones legales que buscan abrir la puerta para aplicar el exilio forzado como una herramienta de control político y social. Te invito a que te quedes, porque en los próximos minutos vamos a desenmascarar paso a paso cómo la administración de Donald Trump está construyendo una estructura de persecución desde adentro, cómo está borrando la línea entre ciudadanía e ilegalidad y cómo el silencio, la obediencia y la utilidad personal se están convirtiendo en los únicos factores que determinan si tú mereces seguir siendo parte de este país o si vas a ser el siguiente en desaparecer del mapa institucional bajo el pretexto de seguridad nacional. If you would take them, I'd be honored to give them. I don't know what the law says on that, but I can't imagine the law would say anything different. If they can house these horrible criminals for a lot less money than it costs us, I'm all for it. But I have suggested that, why should it stop just at people that cross the border illegally? We have some horrible criminals, American grown and born. And if we have somebody that bops, I think if we could get El Salvador or somebody, but to take them, I'd be very happy with it. But I have to see what the law says. Okay, what else? Y lo más grave de todo esto es que ya empezó. Hoy en Línea de Fuego yo voy a mostrarte cómo el nuevo modelo de represión de Donald Trump ya no se limita solamente a los inmigrantes. Ahora apunta directamente a los ciudadanos de Estados Unidos. Porque un país que se encierra es un país que también se queda solo. Yo soy Poncho de Anda y te quiero dar la bienvenida a Línea de Fuego. Debate con datos, sin cortinas de humo. Un espacio en donde hablamos de las cosas sin pelos en la lengua, tal y como son. Y antes de comenzar, bienvenida especial para los que llegan por primera vez. Los invito para que se sumen a esta comunidad y que me ayuden a que cada vez más personas puedan abrir los ojos. Porque mientras Trump intenta vendernos un país liberado, la realidad es que lo está dejando vacío, dividido y cada vez más aislado del mundo. Vamos a construir juntos esta comunidad y vamos a hacerla crecer. Y ahora sí, nos metemos de lleno en la Línea de Fuego. Cuando el presidente de Estados Unidos pronuncia con total tranquilidad y sin ninguna intención de disimulo que los homegrowns son los siguientes, no está haciendo una observación casual ni un comentario que se pierde entre discursos políticos vacíos. Está haciendo una declaración frontal de que la ciudadanía, ese documento que millones de personas consideran el escudo más sagrado de sus derechos, ha dejado de ser una garantía automática y ha comenzado a convertirse en una categoría condicional
sujeta al juicio de quienes están en el poder y vulnerable a ser anulada no solamente por la ley, sino por la voluntad. La gravedad de esa frase no está solamente en la amenaza directa que implica para quienes han cometido un delito, sino en la redefinición completa de lo que significa ser estadounidense. Porque cuando el jefe de Estado plantea que un ciudadano nacido aquí puede ser enviado a una prisión extranjera, no está hablando de justicia, está hablando de exclusión, está hablando de segregación institucional, de usar el aparato estatal para limpiar políticamente el mapa social de todo aquel que resulte incómodo o desechable para su visión de país. Y aunque muchos piensen que esto solamente aplicaría para criminales peligrosos, lo cierto es que una vez que se abre la puerta al castigo sin proceso, a la deportación simbólica disfrazada de cooperación internacional, ya no hay forma de cerrar esa puerta sin que alguien más, quizá tú, yo, quizá alguien que amamos, termine también siendo empujado por ella. Porque hoy es un delincuente, pero mañana será la voz que levantó la voz, el que publicó un tuit desafiante, el que no encajó en el modelo que define la lealtad al régimen como virtud suprema. So the president has discussed this idea quite a few times publicly. He's also discussed it privately. You're referring to the president's idea for American citizens to potentially be deported if there is a legal pathway to do that. He's not sure. We are not sure if there is. It's an idea that he has simply floated and has discussed very publicly as in the effort of transparency. Lo dijo frente a Bukele, con esa sonrisa contenida que ya todos conocemos, la misma con la que hace meses anunció que los inmigrantes serían encerrados en prisiones salvadoreñas sin necesidad de juicio ni defensa. Solo que en esta ocasión no se refería a los otros, no se refería a los de afuera. Esta vez estaba hablando de nosotros, los de adentro, los que creíamos que nacer aquí o ser ciudadano bastaba para ser protegido, pero ya no. Cuando uno de los asesores de seguridad más cercanos al presidente declara en televisión nacional que se debe evaluar si aquellos que critican al gobierno están colaborando con criminales y terroristas, no está sugiriendo un análisis jurídico, está sembrando una semilla muy peligrosa en el terreno que ya está erosionado de nuestras libertades civiles. Porque en el momento en el que la crítica se convierte en sospecha y la disidencia se equipara con traición, entonces ya no vivimos bajo un sistema donde la ley nos protege, sino bajo un sistema donde la interpretación del poder decide quién merece hablar y quién debe de callar. Y es que el problema no es la declaración en sí, sino lo que activa, un cambio de marco mental, una redefinición del enemigo, una invitación abierta a considerar que los propios ciudadanos, aquellos que levantan la voz, que organizan talleres, que defienden derechos humanos, que exigen explicaciones, pueden ser perseguidos legalmente como si fueran parte de la red criminal, simplemente por desafiar el discurso oficial, simplemente por tener principios. En este nuevo paradigma, no hace falta cometer un acto concreto para ser señalado, basta con expresar una idea que incomode, con enseñar a otros cómo protegerse, con compartir información que no pase por el filtro de la aprobación del gobierno, porque en el fondo lo que se está construyendo es una narrativa en la que el ciudadano activo se convierte en sospechoso por definición, en el que el activismo deja de ser un acto de conciencia para convertirse en un delito potencial y en el que la libertad de expresión es tratada como un problema de seguridad nacional. No es casualidad que este discurso surja en paralelo con propuestas de leyes que restringen el acceso a materiales educativos, con campañas que etiquetan a las ONGs como traidoras, con decretos que buscan criminalizar la organización comunitaria, porque cuando el gobierno no puede frenar ideas con argumentos, las empieza a perseguir con acusaciones. Y si logran normalizar esa persecución, si logran que el silencio se vuelva autoprotección, entonces habrán conseguido lo que toda autocracia desea: una ciudadanía obediente, asustada, pasiva y muda. El caso de Kilmar Abrego García representa el punto exacto donde el poder ejecutivo cruza el umbral y comienza a operar por fuera de los límites institucionales. Porque si un juez federal ordena el retorno inmediato de una persona y el gobierno, en lugar de cumplir, busca la vuelta lingüística para evadir esa sentencia, entonces ya no estamos hablando de un desacuerdo legal. Estamos hablando de un golpe a la separación de poderes, de una burla deliberada al sistema judicial, de una muestra cruda de que cuando el presidente no está de acuerdo con un fallo, simplemente lo ignora. Y esto no se trata solamente de Kilmar, se trata del precedente, se trata del mensaje que deja flotando en el aire, que ni siquiera una orden firme de la Corte Suprema puede impedir que alguien que está legalmente protegido y amparado sea enviado fuera del país, si el presidente así lo quiere. Y si eso se puede hacer una vez, si ese argumento semántico de facilitar en lugar de efectuar sirve para justificar una deportación ilegal, entonces nada detiene que mañana se aplique esa misma lógica a cualquier otra persona, con o sin papeles, con o sin antecedentes,
con o sin defensa. Porque si ya no basta con tener la ley de tu lado, si ya no sirve ganar en los tribunales, si las decisiones judiciales se pueden interpretar para ajustarse a las necesidades del Ejecutivo, entonces, ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos? ¿A quién acudimos cuando el Estado se convierte en el agresor? ¿Dónde encontramos justicia cuando el propio sistema judicial es ignorado por quienes deberían de protegerlo? Ese caso ignorado por los grandes medios, olvidado por la prensa tradicional, debería estar tatuado en la conciencia colectiva, porque si hoy le pasa a un residente legal con nombre extranjero, mañana puede pasarle a cualquier ciudadano estadounidense con el nombre equivocado, el color de piel equivocado o la opinión equivocada. Todo esto, cada frase, cada omisión, cada decreto disfrazado de política migratoria está trazando un camino lento pero consistente hacia un nuevo modelo de ciudadanía, uno donde la nacionalidad ya no es garantía de derechos, sino una condición volátil sujeta al humor, a la conveniencia y a la ideología de poder, uno donde las instituciones ya no son mecanismos de equilibrio, sino obstáculos para esquivar con estrategias legales diseñadas para burlarlas sin tener que abolirlas. Ese rediseño del Estado no ocurre con violencia explícita ni con golpes de Estado tradicionales. Ocurre con justificaciones técnicas, con vocabulario sofisticado, con acuerdos internacionales firmados en público y ejecutados en privado. Y ocurre con la complicidad de un sector de la sociedad que, por miedo o por indiferencia, elige mirar para otro lado mientras el concepto mismo de libertad se redefine en silencio. El resultado es un país donde cada vez más personas viven con esa sensación de que algo ya está roto, aunque no sepan explicar qué, donde la confianza en las instituciones se evapora, donde la ciudadanía se convierte en un privilegio reversible y donde el exilio ya no se da por cruzar una frontera, sino por pensar con libertad. Y si no detenemos este avance ahora, si no señalamos con claridad que esto es autoritarismo con traje y corbata, si no entendemos que esta estrategia se alimenta del silencio, de la confusión y del a mí no me afecta, entonces llegará el día en que cruzar la frontera no será un acto desesperado para entrar, sino un destino inevitable para quienes sean marcados como prescindibles. Todo lo que te conté hoy no es una teoría, tampoco es una advertencia exagerada, tampoco es un ejercicio de imaginación distópica. Es lamentablemente un retrato fiel de lo que ya está ocurriendo bajo nuestros pies, muchas veces sin que nos demos cuenta, porque no llega con estruendo de un golpe de Estado, sino con la sutileza de una frase dicha entre risas, con la frialdad de un tecnicismo legal, con la indiferencia de una prensa que ya no se sorprende ante lo que debería de escandalizar al país entero. No estamos hablando de una posibilidad futura, estamos hablando de una maquinaria que ya se puso en marcha, de decretos que ya han sido firmados, de ciudadanos que ya han sido silenciados y de personas que hoy mismo están detenidas fuera del marco legal, lejos de sus familias, invisibles para el sistema judicial y marcadas por el simple hecho de que no encajan en la versión de nación que este gobierno ha decidido imponer. Hoy tener ciudadanía ya no te blinda, no te protege, no te sitúa automáticamente del lado seguro del muro, porque el muro ahora es mental. Es político, es ideológico y se levanta en función de la obediencia, no del nacimiento, ni de los papeles, ni de las leyes. Hoy opinar con libertad puede volverse una condena, porque el poder ya no teme a la crítica, la desprecia, la ridiculiza, la criminaliza y lo hace con tal confianza en su impunidad que ni siquiera se esfuerza por disimularlo. Y sin embargo, aún existe una salida. Aún hay un camino para frenar este avance silencioso pero devastador. Y ese camino no pasa por el miedo ni por la resignación, sino por el conocimiento, por la resistencia y por la capacidad de sostener la verdad aunque cueste, aunque duela, aunque incomode. Porque cuando el poder miente y manipula, cuando las instituciones tiemblan y los derechos retroceden, entonces la verdad deja de ser una idea y se convierte en un acto de rebeldía, en un escudo, en la única defensa real que nos queda. Y si algo nos ha enseñado la historia, es que incluso los regímenes más oscuros pueden caer, que incluso los líderes más autoritarios pueden ser frenados, pero solamente si hay ciudadanos dispuestos a ver, a pensar, a hablar y a actuar. Si todo esto te abrió los ojos, si sentiste ese escalofrío que se instala cuando una verdad incómoda se hace imposible de ignorar, si reconociste en cada palabra una parte de la realidad que hasta ahora se ocultaba entre titulares, promesas rotas y discursos llenos de humo, entonces ya sabes qué hacer. Compártelo con quien todavía duda, porque en tiempos como estos, cuando el poder se fortalece en la oscuridad, el silencio no es neutralidad. El silencio protege a los poderosos, pero la verdad, dicha en voz alta, sostenida con coraje, multiplicada por miles, tiene el poder de construir futuro. Yo soy Poncho de Anda y esto es Línea de Fuego, un espacio donde nos atrevemos a decir lo que otros prefieren esconder, donde hablamos sin miedo, con datos, con conciencia y sobre todo, con la convicción de que un pueblo informado no se deja someter. Nos vemos en el próximo capítulo. Por lo pronto, cambio y fuera.